Hola a todos compañeros, vamos ya con el último vídeo para presentar esta asignatura, la teoría, ¿vale? La grabación número 3. Sí, en los dos anteriores vimos, en el primero vimos el punto 1, el punto 2, el punto 3, la grabación 2 vimos el 4 y el 5 y ahora vamos a ver el proceso contable de registro. Es decir, tened claro los pasos a seguir, ¿vale? Que planteamos y que explicamos en el primer vídeo, ¿vale? En el punto 3 del primer vídeo. Entonces, todos estos pasos se pueden hacer, aparte de hacerlos calculando y sumando, restando los costes, haciendo la imputación, el subreparto, etc., se puede hacer también con asientos contables, ¿vale? Que esto se nos explica en el libro y de hecho lo que os dije en el otro vídeo, en algunos exámenes las respuestas, o sea, las preguntas que os hacen, las respuestas son en formato asiento, ¿vale? Os dan las 4 opciones del asiento, ¿vale? Pero al final, si lo sabéis hacer mediante todos estos pasos y llegáis al resultado, veréis que podéis contestar el asiento perfectamente. Simplemente será buscar los importes que hemos calculado aquí en el punto 3, ¿vale? Y elegir el asiento correcto, ¿vale? Por aquí vamos a plantear todos los asientos desde el principio para que tengáis un poco la idea de cómo funcionan y qué proceso se sigue, ¿vale? Luego, cuando veamos vídeos de exámenes resueltos, ya veréis cómo os lo pueden preguntar, ¿sí? Vale, por tanto, lo primero que se hace, el primer asiento contable, el recibo de los stocks existentes, ¿vale? El examen os va a decir al inicio, las existencias iniciales han sido de materia prima, tantos kilos a tan el kilo, materiales diversos, productos semiterminados, terminados, etc. ¿Vale? Entonces, contablemente lo que se haría es poner estos importes aquí por cada una de las existencias iniciales que tuvierais, ¿de acuerdo? Y el sumatorio lo ponéis a stock inicial reflejo, ¿vale? En el haber, ¿sí? Esto también es bueno que lo sepáis porque, de hecho, alguna pregunta teórica es relacionada con los asientos, ¿vale? Vale, el primer asiento, esto. Entonces tendréis como inventario permanente de todas las existencias iniciales, lo tendréis en el debe, ¿vale? Pensad que estos son activos, ¿vale? En realidad, ¿sí? Luego, el segundo apartado, recepción de las cargas con sus modalidades pasando por los centros. El primero, el 2.a, sería el recibo de las compras. Es decir, de la misma manera que el enunciado os dice que tenéis unas existencias iniciales, también os dice que se compran materias primas, se compran envases, etc. Pues ponéis lo mismo aquí, el coste de la compra. Si os dice se compran 1000 kilos de materia prima a 10 euros el kilo, pues 10.000 euros aquí, ¿vale? De la materia prima B o de las materias primas que pudieseis tener, o materiales diversos, envases, etc. ¿Vale? El sumatorio lo ponéis aquí, ¿sí? Luego, siguiente punto, el 2.b. Este es importante porque como os pongo aquí, normalmente es pregunta de examen, ¿sí? Una vez tengáis hecho, no sé si os acordáis, el cuadro de reparto de las cargas indirectas entre los centros, es decir, lo que hemos visto en el primer vídeo y en el segundo, que llegamos a saber después del subreparto, de hecho, el coste indirecto total de los centros principales, ¿sí? Que es lo que hicimos en el vídeo segundo con ese ejemplo del examen de 2016, ¿de acuerdo? Vosotros vais a encontrar el coste total de los centros principales, ¿vale? Pues en este asiento lo que tenéis que poner, ya veréis que lo practicamos bastante en los exámenes resueltos este asiento, ¿vale? El coste de los centros después del subreparto, ¿vale? En el debe también ponéis siempre las cargas no incorporables. Acordaros que las cargas no incorporables eran esos costes que os dice en el propio enunciado que no se incorporan en las cargas indirectas, ¿de acuerdo? Básicamente son las provisiones o deterioros, que acordaros que contablemente por la contabilidad de costes no son un coste, pero para la contabilidad financiera o contabilidad general sí. Por tanto, su importe lo ponéis aquí, ¿vale? Entonces,
lo que compone los centros principales y las cargas no incorporables son estos costes de aquí, que se dividen básicamente en estos tres. Primero, inventario permanente de materiales diversos. ¿Vale? El consumo. Esto quiere decir, son materiales diversos que, pensad que todo lo que tenemos aquí son cargas indirectas. ¿Vale? En este caso los materiales diversos también son cargas indirectas, es decir, sirven para todos los productos. Y entonces lo que hacemos es pasar esos materiales diversos por los centros, porque son cargas indirectas. Entonces lo que se pasa por los centros es el consumo. Lo mismo que siempre, ¿vale? El consumo se saca de hacer existencias iniciales, más compras, menos consumo nos tiene que dar las existencias finales. Y aquí hay dos opciones, que el propio enunciado os diga el consumo de materiales diversos incorporado en las cargas indirectas ha sido de 3.000 euros. ¿Vale? Cuando os dicen esto, cuando os dicen el consumo de materiales diversos ha sido de tal, ponemos los 3.000 euros o el importe que os diga aquí. O hay otra opción que puede ser que os digan se ha incorporado consumo de materiales diversos en las cargas indirectas, pero que nos digan el importe. Entonces, si nos dicen el importe, lo tenéis que calcular de esta manera. Coger las existencias iniciales de materiales diversos, sumarle las compras y restarle las existencias finales para encontrar el consumo. ¿De acuerdo? Vale, este es el primer apartado que tendríais que poner en el haber. Siempre las mismas cosas en el debe, ¿vale? Y las mismas en el haber. Luego también ponemos elementos supletorios incorporados, que no sé si os acordáis del vídeo anterior, son esos gastos o esos costes que sí que la contabilidad de costes ha considerado como tales, por tanto ha incorporado en las cargas indirectas, en el total de cargas indirectas, pero para la contabilidad general o financiera no es un gasto, ¿vale? Por tanto, su importe lo pondremos aquí, ¿sí? Que básicamente son los intereses del capital propio o la remuneración del capital propio, ¿sí? Entonces, nos falta encontrar por diferencia siempre los gastos y dotaciones reflejas. Este punto de aquí. ¿Cómo lo encontraremos? Pues sumando todo esto y restando lo que tengamos aquí. Encontraremos por diferencia, esto de aquí, lo que va a gastos y dotaciones reflejas. ¿Vale? Y hay muchas veces que en los exámenes nos pregunta ¿cómo sería el asiento de recibo de las restantes cargas incorporables indirectas? ¿Vale? Pues como nosotros podemos encontrar tanto todos estos importes de aquí y estos dos importes de aquí, por diferencia encontramos los gastos y dotaciones reflejas. ¿Sí? Vale, siguiente asiento contable. Acordaros que los centros lo que teníamos que hacer era imputarlos a los productos, es decir, coger el coste total del centro después de su reparto y decir una parte del coste va al producto 1, una parte va al producto 2 en función de las unidades obra que nos decía el enunciado. ¿Sí? Pero el primer centro, el centro de compras, lo que se hace es imputarlo a la materia prima. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando tengáis calculado qué parte del centro de compras va a la materia prima 1 y qué parte a la materia prima 2, o a veces que tenéis solo una materia prima, por tanto todo el centro de compras, todo su coste va a la única materia prima, pues si tenéis más de una tenéis que repartir. Y a veces os dice, se reparte en función de los kilos comprados, o a veces se reparte en función del valor en unidades monetarias de los kilos comprados. ¿Vale? Esto lo haréis en la tabla, pero después contablemente se hace así. Se cierra este centro de compras, imaginad que el total del centro de compras es 100.000 y al hacer la imputación una parte, 70.000, va a la materia prima A y 30.000 a la B. Pues aquí pondremos 70.000 a la A y 30.000 a la B. Y tendréis este centro, ¿vale? Fijaros que lo tenemos ya cerrado, ¿vale? No sé si os acordáis de contabilidad cuando hacíamos el libro mayor. Centro de compras, ¿vale? Si primero habéis puesto 100.000 en el debe y ahora ponéis 100.000 en el haber, habéis cerrado el centro de compras y veis que veréis que todas las cuentas se van cerrando. Vale, siguiente punto. Entrada de las compras en el almacén. Es decir,
lo que tenemos aquí, el coste de compra de la materia prima, ¿vale? Esto de aquí y también esto de aquí, ¿vale? Es decir, la suma de ambos importes, ¿vale? Imaginad también un libro mayor, ¿vale? Una T con cada cuenta, todo el importe que tengáis, ya sea de compras como de la parte del centro de compras, ¿sí? Estas cuentas se cierran aquí, ¿vale? Y de esta manera obtenemos lo que dijimos, el coste completo de compras, que el coste completo de compras que incluía la parte del centro de compras y la propia compra de la materia prima, ¿vale? Es decir, los kilos comprados al precio comprado, ¿vale? Fijaros que vamos siguiendo siempre los mismos pasos que vimos en el punto 3, ¿vale? Y esto lo pasamos a inventario permanente de materia prima A y B, ¿vale? Es como si cogiéramos esos importes y los entramos en el almacén, ¿vale? Acordaos que el siguiente punto que vimos en el primer vídeo era, una vez teníamos el coste completo de compra, ya podíamos calcular el coste de fabricación del producto semiterminado, ¿vale? Puede ser que tengamos un producto semiterminado o dos, ¿vale? En los asientos hemos puesto como si tuvierais uno de producto semiterminado, ¿vale? Entonces, aquí ya vamos a determinar el coste de producción primero del producto semiterminado. Y aquí básicamente tenéis que tener claro los costes que vamos a incluir, ¿vale? Acordaros que cuando en el vídeo 1 hacíamos tipo el esquema productivo, ¿vale? Materia prima 1, materia prima 2, ¿vale? Que esta materia prima entraba en el centro de fabricación, por ejemplo, y obteníamos un producto semiterminado, ¿vale? Bueno, pensad que el centro de compras estaría aquí antes, ¿vale? Entonces, si queremos calcular el coste de fabricación de este producto semiterminado, tenemos que incluir todo lo que viene detrás, que sería básicamente los elementos de coste que van sumando los ponéis en el haber. Inventario permanente de materia prima, el consumo, ¿vale? Sacamos el consumo haciendo lo mismo, existencias iniciales, más compras, obtendremos el consumo y restando el consumo las existencias finales, ¿vale? Pues buscamos el consumo de las materias primas que tengamos, si tenemos una, pues una, dos o tres, las que tengamos, ¿vale? Luego sumamos también la parte del centro de fabricación. Si se obtiene solo un producto semiterminado, todo el coste de fabricación irá para el producto semiterminado. ¿Vale? El centro de fabricación, pensad que lo tendréis también aquí, ¿sí? Vale, ¿qué más? La mano de obra directa, o sea, como costes directos tendremos la materia prima y esta mano de obra directa, ¿vale? Que nos va a decir el propio enunciado. La mano de obra directa para fabricar el producto semiterminado son tantas horas a tanto coste, ¿de acuerdo? Y la cuenta que se pone es esta, gastos y dotaciones reflejas, pero es la mano de obra directa, ¿sí? Entonces, dijimos que si había existencias iniciales de producto semiterminado en curso, lo sumábamos como más coste. Por tanto, si hay existencias iniciales, se ponen aquí, en el haber, ¿vale? Voy a borrar todo esto. Pensad que en el haber lo que ponemos son todos los elementos del coste que van sumando como mayor coste de fabricación del producto semiterminado, ¿sí? Y en el debe, si tuviéramos inventario permanente, producto semiterminado en curso, las existencias finales, ¿vale? Las pondríamos aquí porque van restando, ¿de acuerdo? Y por diferencia encontraríamos el coste de fabricación del producto semiterminado, ¿vale? Por tanto, es lo mismo ir cogiendo todos los gastos, sumando, restando y obteniendo el coste de fabricación del producto semiterminado que hacerlo en formato asiento contable, ¿vale? Es lo mismo, al final tenéis que encontrar este coste, ¿sí? ¿Vale? Acordaros, todo esto suma y lo que tenéis aquí resta, ¿sí? Vale, entonces, una vez fabricado esto, ¿vale? Pensad que todo lo que compráis, todo lo que fabricáis, el siguiente asiento lo que tenéis que hacer es que entre en el almacén, ¿vale? Por tanto,
esta cuenta, vamos a borrar cosas. ¿Vale? De hecho, aquí, cuando habéis puesto estas cosas aquí, estáis cerrando, por ejemplo, pues la parte que consumís de materia prima, la elimináis, el centro de fabricación lo elimináis, ¿vale? Y vais sacando cosas que van a componer ahora el coste de fabricación del producto semiterminado. Y este, en el momento que entra en el almacén, ¿vale? Fijaros que, vamos a seguir la flecha, se cierra aquí y entra en el almacén, ¿vale? Esto cada vez que compréis o que acabéis de fabricar un producto semiterminado, lo siguiente es que entre en el almacén, ¿sí? Entonces, ya con esto, imaginad que nosotros tuviéramos un producto semiterminado que ya tenemos su coste de fabricación, ¿de acuerdo? Este producto semiterminado entra en un centro de acabado, por ejemplo, y se obtiene el producto final 1 y el producto final 2. Pues en este punto, en el 5.3, calcularíamos ya el coste de fabricación de los productos terminados. Con la misma idea que este asiento. ¿Vale? Es decir, ¿qué incluiremos? Miramos hacia atrás. Incluimos el consumo de producto semiterminado, ¿vale? Es decir, lo que consumimos para cada producto, lo ponemos aquí. Luego, si hay mano de obra directa para el producto terminado 1 y 2, ¿vale? Lo ponemos todo junto, todo lo que implica un producto terminado o el otro, ¿vale? Luego, el centro de acabado o de envasado, por ejemplo, que podemos tener aquí, o taller 2, como se llame, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí. Luego, puede ser también que en el caso del producto final, si este centro se llama centro de envasado, seguramente también tenéis envases, ¿vale? Entonces tenéis que añadir también el consumo de envases. Siempre que os pongo consumo es porque tenéis que hacer el inventario, ¿vale? Lo mismo con el producto semiterminado, es decir, puede ser que vosotros aquí hayamos fabricado el coste de producción del producto semiterminado, pues 200.000 euros. Y por lo que sea, lo que entra en el centro acabado no es los 200.000 euros, sino que sea, yo qué sé, 150.000 euros. ¿Vale? Pues solo cogeréis el consumo, igual que los envases, ¿vale? Calculamos existencias iniciales, compras y luego consumo, ¿sí? Y lo añadimos. Y si luego hay inventario permanente de producto, perdón, semiterminado aquí no, ¿eh? Si hay producto terminado en curso de fabricación, como existencia inicial, lo mismo, lo ponemos aquí sumando, ¿de acuerdo? Y si hay inventario permanente de producto terminado, tiene que ser, en curso, ya sea de uno o de otro, lo ponemos aquí restando. Y todo esto va sumando. Y aquí sí que tenemos que, en el caso de tener dos productos terminados, tenemos que diferenciar, ¿vale? Es decir, como coste de fabricación del producto 1, ¿qué incluiremos? Incluiremos la parte de consumo del producto semiterminado, ¿vale? Es decir, lo que tenemos aquí se va a tener que separar entre producto 1 y producto 2, y cada cosa que tenemos aquí también, ¿vale? Por tanto, al final, si lo hacemos calculando y luego hacemos el asiento, ya veremos qué importe va a cada cosa, ¿vale? ¿Sí? Pues con la misma idea, las cosas que poner en el debe y en el haber, ¿sí? Entonces lo mismo, acabamos de fabricar un producto terminado, entra en el almacén, ¿de acuerdo? Lo cerramos aquí con sus importes y lo pasamos a inventario permanente de producto 1 o inventario permanente de producto 2, ¿vale? Luego, lo siguiente que venía en los pasos a seguir que hemos visto antes era encontrar, cuando teníamos el coste de fabricación del periodo de los productos terminados, que es esto de aquí, lo siguiente es encontrar el coste final variable. ¿Qué incluye? Incluye la suma del coste de fabricación de las ventas más el centro de distribución o el centro de ventas, que se puede llamar de las dos maneras. ¿Sí? Por tanto, ¿qué hacemos aquí? Incluiremos el coste de fabricación de las ventas, ¿vale? El coste de fabricación de las ventas, acordaros que lo encontramos también con el inventario, es decir,
poníamos las existencias iniciales de producto terminado más la fabricación menos la venta, ¿vale? Porque puede ser pues lo mismo que todo lo que fabriquemos no lo vendamos o que vendamos toda la fabricación y aparte existencias iniciales, ¿sí? Por tanto, aquí es como si pusiéramos, cuando os hablo de coste de fabricación de las ventas, es como si fuera el consumo, ¿vale? Se encuentra de la misma manera. Lo que pasa que los productos terminados, cuando salen del almacén, no lo hacen porque se consumen en otro proceso o en otro centro, lo hacen porque se venden al público, ¿vale? Por tanto, salen del almacén, al final es una salida. Puede ser que sea por consumo en el caso de las materias primas, productos semiterminados, pero los productos terminados se venden, ¿vale? Por tanto, pondremos esto y esto, ¿vale? Y lo trasladaremos a coste final del producto 1. ¿Qué incluirá el coste final del producto 1? Pues el consumo o el coste de fabricación de las ventas del producto 1 más el centro de distribución que tenemos aquí, que lo tendremos separado, ¿vale? Imputado por un producto, el 1 y el 2. ¿Sí? Vale, pues vamos a el último punto, el punto 8. Cuando tenemos el coste de fabricación, el coste final de variable de las ventas, lo siguiente es encontrar el resultado de explotación, ¿vale? Determinar los resultados de explotación con criterios de contabilidad de costes. Primero, por los costes, ¿vale? Es decir, lo que hemos puesto aquí, ¿vale? Lo cerramos, fijaros, lo cerramos aquí y lo llevamos a resultado de explotación del producto 1, ¿de acuerdo? Aquí tendremos los costes y hacemos lo mismo pero con los ingresos al revés. Es decir, el resultado de explotación lo ponemos aquí pero por el importe de las ventas. Es decir, el enunciado nos va a decir se venden 1.000.000 de euros del producto 1 y 500.000 euros del producto 2. ¿Vale? Pues el importe de las ventas aquí. Y lo pasamos a productos de explotación reflejos, ¿vale? Y de esta manera, ¿qué tendremos? Tendremos en resultado de explotación del producto 1, imaginad que los costes han sido 800.000 euros y los ingresos por estos productos, por la venta de estos productos, han sido 1.000.000. ¿Vale? Pues el saldo nos da 200.000 euros, ¿verdad? Esto será el resultado de explotación del producto 1, ¿vale? Se ha obtenido un beneficio de 200.000 euros. Y haremos lo mismo con el producto 2, ¿vale? Y estos importes, ¿vale? Pensad que ahora esta cuenta tiene un saldo acreedor. En el siguiente punto lo cerraremos por el debe, ¿vale? Fijaros. Lo cerramos, ambas cuentas quedarán cerradas por el debe, ¿sí? Y si, por ejemplo, de este producto hemos obtenido un beneficio de 200.000 y de este hemos obtenido un beneficio de, yo qué sé, 100.000 euros, al final el resultado de la explotación con criterios de contabilidad de costes, que es la suma de ambos resultados de explotación, será 300.000. ¿Sí? Aquí cuidado, porque os pueden aparecer productos que os den pérdidas. Entonces, si nos dan pérdidas, lo que quiere decir es que, por ejemplo, imaginad que los costes han sido 1.100.000 y los ingresos 1.000.000. Eso quiere decir que tiene un saldo deudor de 100.000 y cuando se cierre se tendrá que hacer por el haber. Entonces, si el resultado es positivo, lo tendréis aquí, pero si es negativo, lo tendréis aquí, ¿vale? En el haber. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto siempre intentad pensar, raonarlo bien, si os va a ir en el debe o en el haber. Vale, luego, cuando tenemos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de coste, el siguiente paso es llegar a, o el último paso, más que nada, sería resultado analítico de la actividad ordinaria. ¿Vale? Primero, agregamos las cuentas de diferencias de incorporación. ¿Sí? Acordaros que hemos visto en el vídeo 2 las diferencias de incorporación que teníamos. Teníamos los elementos supletorios incorporados, que eran esos costes que la contabilidad de costes había incorporado, pero que no eran gasto para la contabilidad general, que serían tipo los intereses de capital propio, ¿vale? Que se pone por el debe, siempre, ¿vale? Fijaros
que nosotros cuando abrimos esta cuenta, lo hicimos, vamos a borrar cosas un momento. Lo hicimos por aquí. Por tanto, ahora, en el momento del punto 8.2, lo cerraremos por el debe. Y las cargas no incorporables, que eran esos costes que no se habían tenido en cuenta pero que eran gasto para la contabilidad general, como las provisiones o deterioros, se van a cerrar por el lado contrario, ¿vale? O sea, los importes, los mismos importes que tengáis aquí, son los que vais a cerrar por aquí y por aquí, ¿sí? Entonces, lo que dijimos también, la otra diferencia de incorporación que teníamos eran las diferencias de inventario, que estas pueden ser positivas o negativas. Entonces, si son positivas van por el debe, porque suman, igual que los elementos supletorios incorporados. Y si van restando, van en el haber, porque en el haber restan, ¿sí? Entonces, una vez puesta estas cuentas de aquí, puede ser que el debe sea más grande que el haber o que el haber sea más grande que el debe, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, tenemos aquí 100.000, aquí 50.000 y aquí 200.000 y no tenéis diferencias de inventario que resten, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí os faltarán 50.000 euros en el debe, ¿vale? Si os faltan en el debe, lo ponéis en el debe. Si os faltan en el haber. Y la cuenta que siempre usáis es saldo de cuentas de diferencias de incorporación de actividades ordinarias, ¿vale? Si va en el debe, quiere decir que el saldo de las diferencias de incorporación es negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los elementos que van restando, que están en el haber, son más grandes que los que van sumando, que son los del debe, ¿vale? Y si lo que nos falta es importe en el haber, lo pondremos en el haber y querrá decir que las diferencias de incorporación van sumando al resultado, ¿vale? Entonces, para cuadrarle el asiento, usamos esta cuenta, saldo de cuentas, diferencias de incorporación en el debe o en el haber, ¿ok? Vale. Última diapositiva. Cuando tenemos esto, obtenemos el resultado analítico de la actividad ordinaria. ¿Qué hacemos? Pensad, de la diapositiva anterior, vamos a borrar cosas, habréis obtenido, después de cerrar todas las cuentas, os habrá quedado este resultado de explotación con criterios de contabilidad de coste y este saldo de las cuentas de diferencias de incorporación. Por tanto, en el siguiente asiento lo que hacéis primero es cerrar estas cuentas, ¿vale? Si esta cuenta se ha tenido beneficios y por tanto está en el haber, se va a cerrar por el lado contrario. Y si esta cuenta de aquí, saldo de las cuentas de diferencias de incorporación, se va a cerrar por el lado contrario. Si lo tenemos en el debe, lo ponéis en el haber. Si lo tenéis en el haber, lo ponéis en el debe, ¿vale? Por tanto, esta es la que teníamos arriba. En el caso que tengamos un resultado positivo, la cerraréis por el debe, si no, por el haber, siempre por el lado contrario. Y luego esta, que sí que hemos puesto las dos opciones, si las diferencias son positivas a la hora de cerrarlas, la cerraréis por el debe y si son negativas por el haber. Y entonces, por diferencia, encontraréis el resultado analítico de la actividad ordinaria. ¿Vale? Que en los pasos vimos que simplemente era la suma del resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes y las cuentas de diferencias de incorporación. ¿De acuerdo? Y el último paso ya sería encontrar, ¿de acuerdo?, el resultado analítico de la contabilidad de costes, que es lo que tenemos aquí, agregarle las cuentas de diferencia de incorporación de naturaleza extraordinaria, ¿vale? Entonces, aquí hay dos pasos, ¿vale? Nos quedará uno. Hay el paso de incorporación de estos ingresos o gastos extraordinarios y luego incorporar el resultado de el saldo sobre pérdidas y ganancias, ¿vale? Por tanto, en este primero, lo que hacéis es
coger, si tenéis ingresos extraordinarios, los contabilizáis en el debe, ¿sí? Si tenéis cargas ajenas y extraordinarias, en el haber, ¿vale? Es decir, si los ingresos que van sumando en el debe y esto en el haber, ¿sí? Entonces, por diferencia, encontraréis, ¿vale? Es decir, si tenéis unos ingresos ajenos y extraordinarios de 200.000 y unas cargas ajenas de 0, porque puede ser que no tengáis nada, entonces el saldo de las cuentas de diferencias de incorporación de naturaleza extraordinaria tendréis 200.000 aquí, ¿vale? Y no tendréis nada en el debe, ¿vale? Si en cambio son más grandes los gastos, las cargas ajenas y extraordinarias que los ingresos, imaginad que no tenéis nada de ingresos y tenéis unas cargas extraordinarias de 100.000, entonces el saldo de las cuentas de diferencias de incorporación os quedará en el debe y querrá decir que es negativo, ¿vale? Porque al final, si tenemos unos gastos, quiere decir que es negativo, ¿sí? Y ya en la última diapositiva, calculamos el saldo sobre pérdidas y ganancias, ¿vale? Es decir, aquí nos pueden decir el propio enunciado que se tiene un resultado, nos dirá directamente por operaciones interrumpidas, ¿vale? Y nos puede decir que este resultado es positivo o negativo, ¿vale? Si es negativo, lo ponemos aquí, resultado, reflejos por operaciones interrumpidas, si fuera pérdidas. Si fuera beneficio, lo pondríamos aquí, ¿vale? En el debe. Y entonces esta cuenta se pone al lado contrario. En el caso que son pérdidas, se pone esta cuenta en el debe y esta en el haber. Si fueran beneficios, como resultados reflejos por operaciones interrumpidas lo tendríamos en el debe, el saldo sobre pérdidas y ganancias en el haber, ¿vale? Y entonces, ya el último asiento, eso sí. Vale, lo que os he puesto aquí, cuando en el enunciado nos aparece pérdidas o beneficios por operaciones interrumpidas. Luego, el último ya, reagrupación de las cuentas de resultados para determinar el resultado analítico, ¿vale? Aquí vamos cerrando todas las cuentas que hemos encontrado antes, ¿vale? Es decir, esta cuenta, resultado analítico de la actividad ordinaria, saldos de cuentas de diferencias de incorporación, lo mismo. Si lo teníamos abierto en el debe, se cierra por el haber. Y si lo teníamos en el haber, por el debe, ¿vale? También cerramos el saldo sobre pérdidas y ganancias, ¿sí? Y vamos cerrando, ¿veis? Todas estas cuentas, resultado analítico de la actividad ordinaria, este saldo de cuentas, diferencias de incorporación de la naturaleza extraordinaria, si fuera positivo, ¿vale? Lo tendríamos aquí, por tanto, lo cerramos por aquí. El saldo sobre pérdidas y ganancias, si lo tenemos en el debe, lo cerramos por el haber. Este es lo mismo que aquí, pero si lo tuviéramos en negativo, ¿vale? Entonces, por diferencia de todo esto, encontramos el resultado analítico de la contabilidad de costes, que si os acordáis era el resultado analítico de la actividad ordinaria, que lo tenemos aquí, más menos el saldo cuentas diferencias de incorporación, más menos el saldo sobre pérdidas y ganancias, ¿vale? Y si al final acaba estando aquí es que hemos tenido beneficios. Si por lo que sea, para cuadrarlo, está en el debe, hemos tenido, pérdidas, ¿vale? Entonces, hasta aquí este vídeo teórico, el último, ¿vale? No os preocupéis si esto os ha parecido un poco raro o si lo hemos explicado muy rápido, ¿vale? Simplemente es para que conozcáis que hay estos asientos y a la hora de practicar los exámenes ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? La forma que nos lo preguntan es simplemente una o dos preguntas en el examen que en vez de ponerlo por importe, es decir, en vez de decirnos cuál ha sido por ejemplo, cuál ha sido el resultado o el coste de fabricación del producto terminado 1, ¿vale? En vez de decirnos eso, nos dicen ¿cuál es el asiento del coste de fabricación del producto terminado o el producto semiterminado? ¿Vale? Pues tenéis que hacer este asiento. Bueno, no tenéis que hacer, el propio enunciado ya os da, o las respuestas A, B, C o D ya os dan
las opciones, ¿vale? Pero si vosotros ya habéis calculado correctamente los importes que van aquí, 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 aquí y aquí, ¿vale? Sacaréis el propio asiento, ¿vale? Así que no os preocupéis ahora que tengáis una idea clara de todo esto y ahora simplemente a practicar, practicar. Los siguientes vídeos ya son de algunos de ejercicios del propio libro, de prácticas y sobre todo luego hay exámenes del 2017 y 2018, ¿vale? 3 de cada año para que podáis practicar, ¿de acuerdo? Pues muchos ánimos y nos vemos en siguientes vídeos.